Ron McGovney, el creador del logo de Metallica, se unió a ellos para tocar el bajo. De igual manera, Dave Mustaine hizo lo mismo en la guitarra. Con esto, ellos cerrarían la primera alineación y tuvieron la primera presentación el 14 de marzo de 1982 en un pequeño bar de Anaheim, una localidad cerca de Los Ángeles. Las primeras presentaciones llegaron a ser deficientes, por decirlo así, ya que no lograban consolidarse todavía como banda, sobre todo con la segunda guitarra. Continuando con nuestros invitados, ahora yo quiero hacerles una pregunta. Como fans de Metallica, ¿cuál es su canción favorita y por qué? A ver, empezamos por Salomón. Definitivamente Master of Puppets es para mí la canción más emblemática de Metallica, la que más me gusta a mí. Refleja realmente, por un lado, la ideología de Metallica, ¿no? Una banda totalmente contestataria, una banda que va contra el sistema, que se revela y que es portadora de una ideología de los jóvenes de esa época, por un lado, y por otro lado también en lo musical refleja la agresividad del movimiento del thrash metal. Entonces creo que conjuga perfectamente la identidad de la banda. Me gusta. ¿George? Para mí, Disposable Heroes, en esta época los CDs van todo de corrido, porque en esta época me acuerdo que tenía el acetato y le dabas la vuelta y la primera canción era Disposable Heroes. Era increíble esa canción, sobre todo por los riffs, son súper agresivos, súper fuertes y la batería entra ahí congeniando con todo y súper agresiva. Se vuelve loco. Además es larguísima, ellos decían que no querían hacer temas para radio, es una canción larguísima, súper bien armada, y esa canción es la mejor para mí. Chévere. Para mí la canción que más me gusta es Seek and Destroy, por la, ¿qué se puede decir? Por la agresividad que tienen las guitarras, ese riff característico, basta escuchar unos 3 segundos, uno sabe que es Metallica. Entonces, para mí la canción tiene unos riffs bien fuertes y una energía única, y la parte del medio que se embala y luego nuevamente regresa al tempo original y te hace cabecear al final. Y por ende es un tema que le incluyen en todo su repertorio, o sea, jamás le han sacado de la historia, o sea, siempre ha estado desde la época de Load y todos los discos que vinieron después y hasta actualmente que siguen tocando. Entonces para mí sí que Bueno, está complicado, tengo un millón de canciones, los primeros discos, los que vienen y los que vendrán. Pero puta, es que cada tema que tiene su característica y es súper, tanto en letra y armado. En la época, por ejemplo, el Kill 'Em All de Four Horsemen, la letra que habla del apocalipsis, entonces es como, ¿me entiendes? Es súper fuerte y llega, y mucho más por el riff y el sonido sucio de esa época. En el Dry Lining, el Perfect Death, por ejemplo, la letra bíblica, o sea, es brutal, y siempre es el tema favorito de Hellfire. Siempre, por eso siempre abren y lo incluyen en todos los conciertos. Y el Master, por la estructura, por la melodía. Pero bueno, yo me quedo con Creepy. Con Creepy Death. El primer demo de Metallica, llamado No Life Till Leather, tenía varios temas dentro de los cuales podemos destacar a Hit the Lights o inclusive Seek and Destroy. Tanto Ulrich como Hetfield estaban ya planteándose la posible sustitución de Rob McGovney, quien inclusive años después declaró que en ese tiempo mucho del trabajo que representaba Metallica recaía sobre él. Adicional a ello también, Dave Mustaine era un problema que iba en crecimiento para Metallica por su comportamiento un poco violento y también el excesivo consumo de drogas y alcohol. Ron McGovney terminó renunciando a la banda y es ahí cuando entra Cliff Burton
a Metallica. All right, seek and destroy. Hablando hace un momento de la salida de Mustaine, aprovechamos aquí a Chris Guevara para que nos cuente un poco qué pasó después. Bueno, con la salida de Mustaine entró Kirk Hammett, criticado por muchos, admirado por otra gente, y también soy un seguidor de él. Bueno, la diferencia es que Kirk Hammett le dio un sonido más melódico a la banda. Él venía de una banda llamada Exodus, ¿no? Entonces, la manera de agresividad de tocar de Kirk Hammett se complementaba con las armonías que creaba Jet Hetfield. Entonces, por ende, se puede notar los dúos del Master of Puppets, puede ser, por ejemplo, en el Creeping Death. Entonces, el aporte de Kirk Hammett como la parte frontman de la banda le dio un aporte vital a todos. Entonces, en la época con Cliff Burton, en la época del Ride the Lightning y con el Master of Puppets, era la alineación perfecta. Entonces, eso llegó a gustar mucho del público y empezaron a girar por todo el mundo. Y es cuando, bueno, en 1986 ocurre el accidente, ¿no? Que fallece Cliff Burton. Pasó un dato curioso que en el video de Nothing Else Matters, en una parte cuando está en el camerino, Lars Ulrich lanza unos dardos a un póster que está sobre la banda Winger, específicamente sobre el vocalista Keith Winger, y eso pasaba en la gira del álbum negro, razón por la cual el guitarrista Red Beach, en una entrevista le preguntaron que Kirk Hammett toca como un principiante. O sea, puede ser verdad, pero el aporte que ha dado Kirk Hammett y los solos, la composición, así, las ideas que él ha dado es única. Entonces es mucho reconocimiento a Kirk Hammett. Chévere, gracias, Chris. Kill 'Em All sería el primer disco de estudio de Metallica, trabajando en conjunto con Johnny Zazula, quien a su vez formó también el sello Megaforce Records. Esto debido a que todas las disqueras se negaban a trabajar con Metallica y todas sus canciones. Su segundo disco se tituló Ride the Lightning. Esto fue editado en febrero de 1984. En ese mismo año, Elektra adquirió todos los derechos sobre la música de Metallica y reeditaron el disco en el mes de noviembre. Con esto, automáticamente Metallica pasó a ser
dueño de toda la música que ellos tenían, lo cual es sumamente conveniente para cualquier artista. El siguiente trabajo es el disco Master of Puppets, del cual George nos va a hablar en este momento. Bueno, ese año sobre todo es súper importante para el thrash, porque salieron discos como el Raining Blood Slayer, que es un disco icónico del thrash, salió el P-Cells de Megadeth, y obviamente el álbum más importante, que fue el que rompió todo, fue el Master of Puppets, un disco extremadamente bueno, excelente. El último álbum con Cliff Burton, lamentablemente en la gira de ese disco fue cuando lamentablemente falleció. Y ahí tenemos las canciones más conocidas, sobre todo la canción que da título al disco, que es Master of Puppets, las más reconocidas y que nunca han dejado de tocar. Hay canciones que a mí me encantan, como la de Disposable Heroes, que no la tocan hace miles de años, pero sobre todo la canción Master of Puppets es icónica de la banda. Hablando del disco Master of Puppets, hay que tomar en cuenta también que para mucha gente la canción homónima Master of Puppets es considerada la mejor canción de Metallica. Esto depende más que todo de gustos. Quisiera ahora que por favor nos cuentes un poco, hay algo que pasó luego de la gira del Master of Puppets, en donde acá Miguel nos va a profundizar un poco. En realidad, o sea, ese disco es una obra de arte, en realidad en composición, y es compuesto prácticamente en su mayoría por Burton. Entonces, en esa época, en el 86, salen de gira. Y es bien, o sea, estaba previsto para lo que iba a suceder, ¿no? En realidad, la muerte. Para mí, el mejor bajista, como bajista. Bueno, después viene un gajo, ¿no? Pero para mí, en realidad, la técnica de él, cómo funkeaba, el sonido distorsionado, o sea, para mí, el mejor, en realidad. Y mucho más porque compuso ese disco, prácticamente. Parecía que el man sabía que se iba a morir, porque justamente están de gira por Europa, ¿no? Suecia. Por Suecia, claro, por Suecia. Y entonces cuenta la leyenda que los locos estaban jugando naipe para ver quién se disputaba la litera de arriba. Y era con Kirk Hammett. Juegan y el loco le gana, ¿no? Y él duerme arriba, sin saber que justamente el carro iba a patinar y la ventana donde él estaba acostado sale disparado y el carro le tira encima. Fue súper trágico porque ya, pues imagínate ese cuadro y con el impulso que estaba cogiendo en esa época, o sea, en realidad ya, pues los manes quedaron re traumados y fue complicado en realidad retomar la gira y conseguir un reemplazo, porque no es fácil haber reemplazado a un tipo así. Nunca le aceptaron. Sí, o sea, sí, los manes buscaban otra cosa para después, pero en el momento fue, en realidad, lamentable. Imagínate que algo le pasara así a alguien de la banda. Va a ser súper bajista. Medio Quito se queda sin bajista. Entonces, claro, o sea, fue lamentable, pero bueno, fue una banda que en realidad tuvo valor para seguir adelante y, bueno, después vienen los otros discos que son también maravillosos.